Algo importante, hermanos, es que hoy se hablaba del amor de Dios. Aquí en el primer capítulo de Samuel tenemos también del amor de Ana, la gracia, que es lo que significa su nombre. Y algo interesante es que también el campamento de Santa Rosa de Cabal habla de el amor. Y hermanos, creo que una de las recriminaciones de Dios hacia la iglesia de Éfeso es, hermanos, pero creo que has dejado tu primer amor. Y quisiera, hermanos, antes de arrancar en 1 Samuel, ir un momentico allí a Apocalipsis capítulo 3. El dedito ahí en Samuel. Quisiera que fuéramos a Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Perdón, capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: escribe el ángel de la iglesia, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que manda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y quiero que pongamos mucho cuidado a esto, hermanos. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Solamente hasta ahí, hermanos. Y hermanos, me preocupa porque la iglesia de Éfeso, es impresionante pensar cómo arranca el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras, y aparte no solamente lo que hacían, dice que era y tu arduo trabajo y paciencia. Trabajaban en la obra del Señor, trabajaban arduamente en la obra del Señor. No solamente hacían la obra, sino era arduo, era bastante con respecto de eso. Y tenían mucha paciencia de esa manera. Y aparte de eso tenían algo espectacular. Y dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y aparte de eso, hermanos, tenían el conocimiento de la palabra de Dios para poder probar a cualquier persona que se levantara a decir algo con respecto de Dios y que no lo fuera. Era una iglesia que tenía conocimiento. Entonces tenía dos cosas de mucho valor. Trabajaban arduamente la obra del Señor, y aparte de eso tenían el conocimiento de la palabra del Señor. Bien, sí. Pero bien como tiene que ser, no. Hermanos, no. Porque posiblemente, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros está el hacer muchas cosas, el trabajar en la obra, en hacer muchas cosas, en estudiar la palabra del Señor. Y yo espero, hermano, que no me malentiendan. Podría decir: entonces dejamos de trabajar en la obra y dejamos de leer nuestras Biblias. No, porque eso no es lo que dice el Señor. Está reconociendo que los conocía perfectamente y que tenían cosas de valor como esas. Pero, hermanos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es mi preocupación. Y es que a veces nos aferramos a algunas cosas, pero olvidamos otras. Y aún, como decía aquí el hermano Samuel, me gustó el último impedimento, creo, que era su capa. No, el último era estar a orilla del camino, antes de ese. Pero era su capa. Y a la verdad compartía con él lo que dice. Para ese ciego, su capa era de mucho valor. Y hay muchas cosas que para nosotros son de mucho valor y nos aferramos a ellas, y no pueda que no estén erradas, como aquí en la iglesia de Éfeso. Pero, hermanos, ojo con esto. No son las únicas. No son las únicas. Pero es que son las que a mí me agradan, son las que me queda fácil hacer, son las que... Perfecto. Y qué bueno que si te queda fácil, que si el estudiar la escritura y poder discernirlo es muy fácil para ti. Pero quiero decirle algo, y Dios nos dice en esta mañana, pero no es lo único. Hay muchas cosas también aparte de esas.
Aparte de eso, el versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Amaban al Señor? ¿Lo amaban? Sí, ahí lo dice el Señor, no podemos negar de eso. Habían sufrido por amor al Señor. ¿Y se sufre en este mundo por amor al Señor? Claro que se sufre, porque estamos en un mundo que va totalmente en contra de todo lo que se llama Dios. Y al amar al Señor y llevar una vida como el Señor quiere, pues se sufre. Y el Señor lo reconocía que era por amor de Él. Y aparte de eso, hermanos, como a veces nos ocurre a muchos de nosotros, a ellos no, dice, y no has desmayado. Hay veces se desmaya, hay veces entra como esa impaciencia de decir, pero entre mejor trato de hacer las cosas para el Señor, peor me va. Pero es que, hermanos, tenemos que ubicarnos donde estamos. Tenemos que ser afortunados. ¿Qué tal que estuviéramos, no sé, en un Israel, estuviéramos en un país musulmán y fuéramos alcanzados por la obra del Señor? ¿Cómo haríamos? Hermanos, estamos en un país que podemos abrir la escritura, podemos llevar la Biblia, podemos abrir el local tranquilamente para que todo el mundo lo vea. Y, hermanos, hay veces desmayamos y no nos fijamos. Y es, hermanos, tenemos que saber dónde estamos ubicados. Estamos en un mundo impío y tiene que haber sufrimiento, pero la idea acá es ojalá el ejemplo de los de Éfeso, y no has desmayado. Verso 4 dice, pero tengo contra ti. ¿Todo estaba perfecto? No, habían algunas cosas bien, y vuelvo y digo, habían cosas de valor, sí, pero no son todas. No son todas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor, hermanos. Y hermanos, eso es algo que el Señor ha puesto en mi corazón de hace tiempo. Y hermanos, creo que eso le ha ocurrido a la iglesia de Dios. Creo que posiblemente se puede estar trabajando arduamente en la obra. Posiblemente, hermanos, tenemos un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero, hermanos, primeramente conmigo pienso, hermanos, que he dejado el primer amor. He dejado ese amor. Y por muchos años creí erróneamente que eran esos años que hay después de que usted ya es salvo. Y usted eso esa sensación que hay después de haber sido salvado es impresionante. Y resulta que no está hablando de eso. No está hablando de ese primer amor. Está hablando de cosas, hermanos, que ahorita vamos a ver. Para mí, hermanos, pueda que para usted no hay ningún inconveniente, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y no me quiero quedar tanto aquí porque ahorita lo vamos a ver más exactamente, porque usted puede estar pensando ahí, bueno, ¿y cuál fue el primer amor? Si no es ese primer amor de haber recibido a Cristo, ¿cuál es ese que hemos dejado? Pero yo quiero que primero también nos concentremos en lo que dice aquí el 5. Dice, recuerda. Y nos habla de que tenemos que recordar. Por tanto, ¿de dónde has caído? Venga, hermanos, ¿cómo poder usted trabajar en la obra del Señor arduamente? Usted sufrir por amor del Señor y aparte eso tener conocimiento de la palabra del Señor y haber caído espiritualmente. No, imposible. Aquí lo dice la palabra de Dios. Sí es posible. Porque voy y le digo, hermanos, esas tres cosas no son las únicas. Hay cosas más que el Señor quiere que hagamos, pero a veces nos aferramos a lo que nosotros queremos, pero no debe ser así. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí hay algo importante, hermanos, y es el arrepentirnos, hermanos, porque puede ocurrir, y espero que no sea en nuestro corazón, en ninguno de los que estamos en esta mañana, de tener lo que el mundo para ellos sí es muy fácil, lo escuchamos a diario. Yo soy así y adivinen, y no voy a cambiar. Pero hermanos, espero que eso no sea el deseo en el corazón de un creyente, porque el deseo del corazón de un creyente debe ser como un corito que hay que dice que de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y me gusta lo que sigue diciendo: mi Dios, cuán buen alfarero, moldéame, transfórmame a tu imagen, Señor. Hermanos, Dios quiere cambiar nuestra vida. No puede haber un deseo en nosotros de que, no, eso no lo voy a cambiar. Hermanos, no.
El deseo cada día de decir, arrepentirnos y cambiar. Porque arrepentirse, hermanos, no es simplemente decir, ay sí, discúlpeme, lo siento, sí, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que me di cuenta que hice algo mal y lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar. Lo tengo que dejar. Como Bartimeo, tuvo que dejar ¿qué? Su capa. Uy, pero es de mucho precio para mí. Pero a la luz del Señor, para Bartimeo esa capa fue poco. Y hermanos, cuando a veces no dejamos cosas en nuestra vida, es porque Cristo no es lo importante en mi vida para poderlo dejar, hermanos. No es que usted no cambie, no es que yo no cambie, eso es lo de menos. Dios es respetuoso, no cambies. Pero lo único es que le estamos diciendo al Señor que Él no es lo suficiente importante para mi vida, para yo dejar algo, sino que no lo quiero dejar. Arrepiéntete y haz. Por eso me gusta esa palabra. No solamente lo siento, no, lo siento, pero hago algún cambio en mi vida. No puedo quedarme ahí. Que posiblemente, hermanos, siga cayendo en algunas cosas que tengo que dejar. Sí, claro. Desafortunadamente así es, eso ocurre con mi vida, yo lo quiero confesar. Pero hermanos, algo que me he dado cuenta es que el Señor, poco a poco, ya de como lo hacía antes, ya ahora lo hago ¿qué? Con menos regularidad. Y le doy gracias a Dios. Y le ruego a Dios, hermanos, que llegara al punto de que ojalá nunca más lo vuelva a hacer. Es mi deseo y son mis peticiones a Dios todos los días, hermanos, de algunas cosas que el Señor me ha mostrado que he hecho mal, que tengo que cambiar de mi vida. Y Señor, por favor, ayúdame. Y quiero decirles que me ha ayudado, pero quiero que ojalá eso sea para que nunca más vuelva a hacerlas. Y debe ser el deseo, y sé que el Señor tiene el deseo de hacerlo así. Hermanos, quiero que pasemos a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. He escuchado 1000 veces, yo creo que ustedes también, muchísimas veces, de muchos predicadores que se concentran en el versículo 41. ¿Y qué? ¿Y está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que no es, y lo quiero retomar desde ahí. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y ahí arranca lo que llamamos la base de la doctrina de una iglesia neotestamentaria. Para mí, hermanos, es muy corto, demasiadamente corto, porque nos hemos basado tanto, y quiero decirles, espero hermanos que me entiendan, y es como lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es? Verso 41 es: había trabajo. Verso 42, había conocimiento. Pero lo tercero, hermanos, no lo había. Y hermanos, siento que nos hemos aferrado tanto al 41 y al 42 que hemos dejado, hermanos, nuestro primer amor. Yo lo quiero decir. Yo lo hice mucho tiempo, hermanos, y Dios me ha mostrado. No son importantes, o sea, usted está diciendo que el 41 y el 42 no son importantes. No, hermanos. Como tampoco dije que en Apocalipsis el Señor no estaba diciendo que no era importante, hermanos, que trabajaran en la obra, y que no era importante que podían probar a los malos y a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Pero hermanos, tanto como en Apocalipsis el Señor les dice: pero siento que has dejado tu primer amor, y arrepiente. Creo que lo mismo ocurre aquí, hermanos, porque siempre he escuchado el 41 y el 42. Pero hermanos, yo me quiero concentrar del 43 al 47. Porque la respuesta que usted quiere escuchar en esta mañana, de lo que dice allá, dice: bueno, ¿y cuál fue el primer amor? Si no fue cuando recibí a Cristo. Hermanos, creo que está entre el 43 y el 47. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
verso 44. Y todos, escuche bien esa parte, hermosa, hermano. Y todos los que habían creído estaban juntos. Juntos. ¿Juntos cómo? Cada domingo de iglesia, cada martes de estudio de mesa redonda, cada jueves de predicación del evangelio, ¿estaban juntos? No, no existía eso en aquella época. Sino ahí más adelante dice, ¿cómo estaban juntos, hermanos? Y tenían en común todas las cosas. Y eso es, hermano, había amor entre los hermanos. Para estar junto a alguien, hermanos, tengo que amarle. Cristo, hermanos, tuvo que amarnos, o si no, jamás hubiera venido a ser el Salvador de nosotros. Tuvo que amarnos. Si Cristo viene sin el amor que nos habla ese versículo de Juan 3:16, hubiéramos muerto. Y por eso está en los versículos del monte de la transfiguración, de la gloria de Cristo. Si Cristo viene en su gloria sin amor hacia nosotros, hermanos, lo que hubiera habido era una horrenda expectación de juicio. Pero Él tuvo que amarnos para poder venir a estar como junto a nosotros, hermanos, de tal manera que estuvo en medio de nosotros y de tal manera entregó su vida, hermanos. Y cuando veo esto aquí, hermanos, es el primer amor que había dejado la iglesia de Éfeso. Y es posiblemente el amor que he dejado yo personalmente, como creyente, como Jairo Gallo, hermanos, de que no estoy junto a mis hermanos. Y esto no habla de reunión de iglesia, habla de amarnos unos a otros, hermanos, de estar juntos unos a otros. Y por eso el 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y hay algo aquí que decir con respecto de eso, que cuando usted sabe que ama a alguien, hermanos, es que realmente usted toca su bolsillo. De hecho, ahí es cuando se ve. ¿Por qué? Porque hay cualquier cosa que usted puede tocar. Lo pueden levantar a las 2 de la mañana para ir a hacer cualquier cosa. Usted le pueden pedir un favor de que vaya y llame a alguien. Usted puede hacerlo acá. Pero cuando usted le toca su dinero o le toca su bolsillo, usted dice, espere. Hermanos, ya que habían personas que vendían todo lo que fuera, con tal de la necesidad fuera colmada y fuera totalmente resuelta la necesidad de cualquier creyente. ¿Será que ese es el amor que tenemos nosotros aquí como iglesia, hermanos? ¿Realmente hay una preocupación por el bienestar de cada uno de nosotros? Ellos lo tenían. Y no les importaba vender algo como Bartimeo, vuelvo otra vez. Vendían cosas que les faltaba, o sea, todos eran archimillonarios, entonces tenían 25 casas y decían, cuando vendo una, quedo con 24. No creo, hermanos, que así fuera. No creo que así fuera. Creo, hermanos, que lo que tenían, lo importante no era lo que tenían, es que ya en el amor de Cristo, y quiero que entiendan por qué era el amor que ellos tenían y por qué era el primer amor, era porque cuando usted entiende lo que Cristo hizo por usted, cómo se despojó, cuánto le amó a usted, hermanos, todas las cosas demás pierden el valor, hermanos, como Bartimeo. Cuando escuchó que el Señor te llama, ¿sabe qué? Para Bartimeo esa capa ya era insignificante. Aunque había sido lo más importante para su vida, ya no le importaba. Y hermanos, quiero unirlo porque no voy a ir hasta allá por causa del tiempo. Pero hermanos, de la historia que más me conmueve, que de hecho me hace llorar cada vez que la leo, y es cuando David va volviendo de ser perseguido por Absalón, casi muere, hermanos, y cómo lo llega a encontrar Mefiboset. Y hermanos, y como el criado había dicho mal testimonio de Mefiboset, que no había querido ir, David cuando se lo encuentra dice, oiga, ¿y usted por qué no fue conmigo? No, mi señor, es que el siervo fue lo que hizo. Basta de palabras, he decidido que tú y Siba repartan los bienes. O sea, estaba perdiendo Siba el 50%. Oiga, y yo le digo una cosa, era hartísimo, porque era el hijo de Saúl, venía de la línea, no era cualquier cosa lo que le había dado Saúl. Hermanos, estaba perdiendo muchísimo dinero. Pero hermanos, yo le quiero decir una cosa, me desgarra pensar, quisiera ser como Mefiboset. ¿Qué contesta Mefiboset? Dale todo, va.
Lo importante es que el rey haya vuelto en paz. Eso es lo importante. Hermanos, lo más importante que pueda haber en nuestra vida debe ser que estemos en paz con nuestro Dios. Y eso lo hemos obtenido en virtud de la obra de Cristo. Hermanos, y cuando usted observa que en virtud del Señor estamos en paz para con Dios, hermanos, ¿qué es importante? ¿Qué es de lo que nos podemos aferrar a esta tierra? Y yo veo a estos creyentes primeros, hermanos, aquí no tomando nada en cuenta en cuanto a ellos. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. A todos, no importaba. Verso 46. Y perseverando unánimes cada uno en el templo, se seguían congregando. ¿Está mal congregarse? No, me encanta esta parte, porque no es lo que yo quiero decir en esta mañana. Pero eso no tiene nada que ver con estar juntos del 44. Quiero que sepan que no tiene nada que ver. Perseveraban ahí en el templo. ¿Iban por qué? Porque todavía no había una iglesia. Iban y se congregaban ahí. Pero vea, hermanos, lo que sigue diciendo ahí. Dice, y partiendo el pan en las casas, otra vez la palabra, ¿cómo? ¿Comían? Se amaban, hermanos, con alegría y sencillez de corazón. Esto, hermanos, es lo que se ha perdido en el pueblo de Dios en este tiempo, hermanos. Y necesitamos volver a retomarlo. Cuánto anhelo que el Señor reviva en nuestros corazones, hermanos, el poder eso. Dice, sí, nos reunimos. Sí, volvamos a leer el versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en la iglesia. Sí, debemos de perseverar. Hebreos 13 nos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Buenísimo, pero hermanos, tan bueno como eso es que, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos nos reunimos en nuestras casas a hacer esto, hermanos? Ah, no, era para ese tiempo. No es para ese tiempo, hermanos. Era lo que le ocurrió a Éfeso. Pero siento que has dejado tu primer amor. Hermanos, si no hay amor entre nosotros, no puede haber absolutamente nada más que las personas puedan ver de afuera de nosotros. Versículo 47. Y les voy a decir por qué. Ahí está en el 47. Alabando a Dios. Venga, hermanos. Era que cada vez que se reunían en sus casas, era una mini reunión de iglesia. ¿Sí? No. Comían pan, sentaban a tomar un café, hacían un asado. En fin, no sé cuántas cosas hacían. Pero hermanos, me gusta lo que dice el 47, hermanos. Es porque es imposible que cuando se reúna un grupo de creyentes, hermanos, el tema no sea ¿quién? El Señor. Es imposible que usted no termine hablando de las cosas de Dios, porque esta es nuestra esencia, eso es lo que somos. Y por eso, hermanos, terminaban reuniéndose. ¿Por qué? Para comer un pan, para comerse un pedazo de carne, para hacer un sancocho, para no sé, para comerse unas arepas con chocolate, ahorita natilla y buñuelo. Pero hermanos, en medio de eso alababa a Dios, hermanos. Terminaban hablando del Señor y eso alababa al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque se estaban amando ahí, hermanos, y tenían que terminar. Que ese amor que tenían entre ellos, ¿había nacido de ellos? Jamás. Si hubieran reunido, si no hubieran conocido a Cristo, jamás. Porque si no, no lo declararía la Escritura. Diría que como costumbre de judíos, eso lo hacían sin ningún inconveniente. No, aquí había algo que había comenzado nuevo, hermanos, y eso les hacía darle gracias a Dios. Yo puedo pensar, hermanos, en ese 47, que, hermanos, habían algunos, y en el 46, que habían algunos que ni se hablaban, pero que cuando conocieron a Cristo y lo recibieron como su único y verdadero Salvador, hermanos, pudieron perdonarse y le daban gracias a Dios por poder tener un corazón sano, un corazón que se podían amar, hermanos, y por eso decían, y alabando a Dios, le alababan, hermanos, por ya no tener un rencor absolutamente hacia nadie. Y vea, hermanos, por qué les digo que es tan importante eso. Pero, hermanos, vos me digo, siempre nos quedamos en el 41 y en el 42, porque creemos que eso es lo último, hermanos, y no es importante. Pero, hermanos, en el 41 y en el 42 no encontramos la segunda parte que dice el 47. Y es que, ¿qué dice? Teniendo el favor, ¿con quién?
Oye, hermanos, a mí me impresiona eso. No con algunos del pueblo, con todos del pueblo. Con todos. ¿Por qué, hermanos? Yo les voy a decir una cosa. Si en aquella época, hermanos, que el pecado había, pero es que ahora podemos decir, ha sobreabundado el pecado, hermano, y la maldad. Y si en aquella época la gente estaba lejos de Dios, hoy podemos decir, estamos pero recontra lejos de Dios. Hermanos, yo le digo una cosa. Estas personas, hermano, deseaban ser amados. Y en Cristo pudieron entender y pudieron conocer lo que era amarse. Y eso causaba, hermanos, una impresión entre las personas que habían alrededor, que no eran creyentes, hermanos, porque eso no lo habían visto. La pregunta es, ¿eso ven en nosotros, hermanos? Las personas que no son inconversos, que no son creyentes, ¿ven que nos amamos como a nadie más en la vida? Hermanos, eso veían en ellos. Y por eso dice, y me gusta esa parte porque la tengo subrayada, teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, había habido un cambio tan impresionante que todo el pueblo que estaba extasiado viéndolos cómo se comportaban ellos, hermanos. Había un cambio totalmente grande. El Señor Jesucristo decía lo siguiente: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? En que os améis unos a otros. También le dijo a otro hombre, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer para ganar el cielo? Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál era? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que la Escritura, que toda la Escritura está resumida, ¿qué? En esos dos mandamientos. Ahí está resumido. Hermanos, escuchaba a alguien y me uno a eso que escuché. Hermanos, si algún día tenemos que escoger, vamos por esto, entre toda la parte religiosa y una persona, ¿qué escogeríamos? ¿Qué escogeríamos? Siento decirlo hoy en día que escogeríamos toda la parte religiosa y desecharíamos a las personas. Y esa persona decía, y tiene toda la razón, dice que Dios nunca nos mandó a que nos aferráramos a la parte religiosa, a que la amáramos, pero sí nos mandó a que ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hay un mandamiento, esta mañana lo leíamos, me gustó y por eso quise venir aquí a Hechos, hermanos, porque realmente esta mañana varias partes, si se dieron cuenta, decía del amor, lo que compartió el hermano Peter, hablaba de el amor de Dios hacia nosotros. Hermanos, ahí lo está diciendo, dice el versículo 47. Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos, con todo respeto. ¿Creen, hermanos, que sin el 44, 45, 46 y la primera parte del 47 podría terminar como termina este versículo? ¿Qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, si no estamos juntos, si no hay un amor entre nosotros, hermanos, grandemente, que es lo que el Señor quiere, que nos amemos unos a otros, y como el apóstol Juan podía decir, ¿no nos amemos de qué? Palabra. Eso es lo más fácil para hacer. Por eso usted puede hablar de que muchos aparentemente son cristianos. ¿Por qué? Porque usted con palabras puede decirlo. Pero dice, sin amémonos de qué? De hecho y en verdad. ¿Difícil? Sí. Porque es un sacrificio. Sí. Es una decisión. ¿Cuesta? Sí. Pero eso hemos sido llamados, hermanos, como iglesia. No, hemos sido llamados a tener la sana doctrina. No, hermanos. Esa no es. Hemos sido llamados, hermanos, a amarnos. A amarnos. A creer en Cristo como nuestro único y verdadero y suficiente Salvador. Y lo segundo es, hermanos, a amarnos, hermanos. Porque no nos podríamos amar si Cristo no nos hubiera amado a nosotros primero. Estaríamos, si Cristo no estuviera en este mundo, creo que ya lo hubiéramos acabado. Él no tenía que hacer nada. Creo que habrían guerras no solamente en Ucrania, no solamente en Israel, sino creo que habría guerras en
todo el mundo, por todo lado, hermano, creo que ya nos hubiéramos acabado. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que medio preserva este mundo es el amor de nuestro amado Salvador y el amor que hemos perdido entre nosotros, que anhelo, hermanos, en la voluntad de Dios, que lo podamos recuperar, que nos podamos arrepentir y podamos volver. Y haz, ¿qué decía Apocalipsis? Y haz las primeras obras. Hermanos, acabamos de leer las primeras obras. Está en manos de nosotros si queremos obedecer a nuestro Señor o, hermanos, si queremos seguir tal cual como Él. Yo anhelo, hermanos, que ojalá podamos amarnos, podamos realmente cumplir con lo que el Señor quiere, para que cada día el Señor pueda añadir los que han de ser salvos. ¿Cómo? Porque le va a quedar más fácil. Yo le digo una cosa, hacemos que al Señor le toque una labor titánica de añadir cada día los que son salvos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene poder. Porque si Dios no tuviera poder, si fuera por nuestros buenos servicios y por nuestro amor entre nosotros, hermanos, no se añadiría absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando un primero amor que es importante, hermano, para nosotros. Ojalá, hermanos, que el Señor nos exhorte en nuestro corazón y nos ayude, hermano, a cambiar lo que haya que cambiar en nuestras vidas.